La ley de transparencia que fue promulgada el pasado viernes sin duda es de gran calado. ¿Por qué? Porque pone en la vitrina la gestión de los gobiernos federales, municipales, estatales, pero también la de los sindicatos y la de los partidos políticos. Y por supuesto nosotros como ciudadanos podemos conocer qué se hace con el dinero que les pagamos vía impuestos. Otro punto muy importante de esta ley de transparencia es que los gobernadores, ellos también son sujetos de transparencia. Ya no podrán manejar los ríos de dinero con discrecionalidad como lo venían haciendo hasta ahora y que le cuestan al país tantos y tantos recursos. Pero una cosa es que esté eso ya escrito en el papel y otro es llevarlo a la práctica, porque en medio se atraviesa una cuestión muy importante, la condición humana. La transparencia es un estado de ánimo, es un nivel superior de la mente y de la conciencia, pero esta transparencia quizá requiere de algo de velocidad, no puede ser nada más un striptease lento y sudoroso, ¿no? Necesitamos una cosa veloz, rápida, imponente, que se le crea, que sea vivaz, que sea como los cabarets de los viejos tiempos, no un table corriente como lo que hemos visto últimamente. Esto es A Quemarropa y a Quemarropa empezamos. Pancho Garfias, ya se promulgó la ley y hay solamente dos salvedades que prevé: que estos datos que la gente puede pedir no afecten los datos personales y la seguridad nacional y el ámbito de la Suprema Corte de Justicia. Salvo eso, este es un gran avance con respecto a la ley promulgada en el 2002. Sí, definitivamente. Bueno, hay otro datito ahí que nos faltó, que es que el consejero jurídico de la presidencia tiene también posibilidad de impugnar vía, como tú lo dijiste, la Suprema Corte. Aquí el gran avance que yo veo, sobre todo, es el de los gobiernos estatales, que ya son sujetos de transparencia, manejan ríos de dinero en forma discrecional. Los partidos políticos, que eso sí me pareció... Sí, pues, ya era hora. Y los sindicatos que reciben recursos públicos. Te estoy hablando, por ejemplo, de Pemex, que hubo varias solicitudes que a través del IFAI se le hicieron a Pemex y la respuesta siempre es la misma, que no eran sujetos de transparencia. Pancho pone unos ejemplos, Jairo, pero decir, por ejemplo, que el IMSS nos diga cuál es la normatividad para las guarderías, recordando el caso ABC. Que nos digan quiénes construyeron en Guerrero las casas que se cayeron o que se afectaron con los huracanes. O sea, toda esa información se puede pedir suponiendo o añadiendo un ejemplo a los que dice Pancho, ¿no? Pero aquí, digamos, aquí estas salvedades de que dicen de que de presidencia pueden decir, no, pues esa es seguridad nacional. Hemos atestiguado algunos casos medio dudosos de que eso es de veras seguridad nacional. Creo que ahí es un término tan liviano, no acuoso, no gelatinoso, que puede ser casi cualquier cosa. Y eso es pienso que sería una limitante. La otra parte es, no solo, sino a la hora de la aplicación, supongamos que haya buena voluntad. Supongamos que de veras está una voluntad política. En este caso, Jairo, no es un tema de voluntad política, es de ley. Y hay unos números que creo son contundentes, si bien es cierto que la seguridad puede ser amplia. Con Fox hubo como 170,000 solicitudes de información. Se negaron en todo el sexenio 5,000 y fracción. Con Calderón, fíjate cómo creció la cultura de la sociedad. Hubo casi 700,000 solicitudes, de las cuales se negaron más o menos como 7,000. Y en el primer año de Peña Nieto van 140 y tantas mil y se han negado 148. O sea, sí ha habido un cambio de cultura que importa que nosotros lo hagamos y sí, que no sea tipo striptease, como decías en tu entrada, pues es ¿no? un striptease ahí de... Que sea, digamos, está bien, se van despojando la ropa, pero con una lentitud. Pero la mayor parte se han dado. Ya te aburriste, ya te El dio sueño. Toallagate se supo por eso, por ejemplo, ¿no? Por ¿cómo se llamaba? Intranet, ¿o cómo se llamaba? Sí, por Compranet. Que fue, sí. digamos, la primera experiencia ahí. Que a mí se me decía, ay, unas toallitas de 4,000 pesos. ¿Qué hay de otras? No, pero había mucho más que las toallas. Sí, no, bueno, era el mascarón de proa. Claro, pero fue un acierto periodístico poner las toallas porque había
digamos, Sí, porque es lo que lastimaría camas más. de caoba, closets de maderas Cuando de se árbol, remodelan oficinas, etcétera. Pancho, con una cantidad estratosférica, con nuestro dinero. O sea, Exacto. puedes pedir como ciudadano y se supone, no se supone, está en la ley que ahora hay candados para que sea más Ahora, expedito. De lo que decía, yo aquí me inclino más por lo que decía Jairo. Sí, efectivamente, como tú dices, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de ley. Pero si en algún país la ley es Sí, está... no respetada, pasa es en por las este. Aquí no hay voluntades. en este país no tenemos la cultura del respeto a la ley. Parece que las leyes se hicieron para ser violadas. Y el problema es que si violas la ley, pues prácticamente no pasa nada. Esa es No, la bueno, otra. yo di los Y números, vamos ¿eh? desde las más pequeñas fracciones de tránsito, que te das la vuelta donde te da la gana, que te paras donde se te da también la gana. Todo eso se Entonces supone que somos es una cultura. corresponsables. Somos corresponsables. Definitivamente, yo creo que paralelamente a estos avances también debería de haber una campaña para que, que empecemos a concientizarnos de que hay que respetar la ley. Que la ley se hace para eso. Claro, digamos, era una cosa con ejemplo, pero tendría que ver un ejemplo. Habíamos hablado de los gobernadores que tienen todo este virreinato y disposición de dineros y de financiamientos. Y Que empieza, a ver, a esto que dices del virreinato empieza a revertirse y a volver a ser el gran reinado. Presidencialismo otra vez, Pero ¿no? de todas maneras, seguimos viendo que en estos pequeños cotos pues hay una gran libertad para usos y abusos. Pero también lo vemos en otros aspectos. Vemos ahora las calles de la ciudad llenas de personajes de diputados, de senadores, saludándote cada 10 metros, ¿no? Y todos esos elementos que están ahí, como que no te ayudan a tener una idea clara. Decir, de veras voy a saber cuándo gastó el senador Delgado, ¿no? El delegado de acá, de este lado, mismos panistas que perredistas, ¿no? A ver, pero ¿por qué lo dudas? ¿De qué depende, Sí. según tú, con la ley promulgada? Digamos, de que de veras puedas tener ese conocimiento, esa información. Es que sí se que- puede tener, aunque se resguardaron algunos el diputados. sospecho, sí, se guarda, ese guardadito que al final no te va a seguir habiendo, que es el problema, un círculo oscuro, esta opacidad, la palabra favorita de estos tiempos, que nadie va a quedar con claridad quién se gastó la lana de más, quién abusó. Nada más pensemos en los 45,000 millones que van a Michoacán. A ver si no se quedan por ahí La verdad. atorados en el... Y ese es otro tema. Dice, no está claro si esos 45,000 millones son parte del presupuesto o son adicionales. A ver, pero yo sí creo que vale la pena recordar que esta ley, por ejemplo, habla de un órgano autónomo que pasa de 5 a 7 consejeros y que el eje rector de este sistema va a ser justamente el IFAI. Por eso la importancia de quiénes van a estar ahí. Pero una de las grandes cosas de esta reforma, que sería el único órgano en el mundo autónomo, es que justo que va a ser independiente de los demás poderes. O sea, es cierto lo que están Sí, es diciendo, sospechosismo. pero incluso si comparamos... La burra no era arisca. lo dice Exacto, Roberto. pero a ver, son 700,000 durante un sexenio. En realidad son pocas. Tienen razón, pero sí creo que no tendríamos que ser tan pesimistas y exigir como ciudadanos si el instrumento ya está ahí. Es un avance, nadie lo niega. Sin embargo, estamos nada más ahorita en la etapa del papel. Es decir, hay que ver realmente si esto va a funcionar. ¿Quién te garantiza que por ser autónomos van a ser honestos? O que no van a ser corruptos, o no van a ser... Hay que ver quién conforma Claro, quién son los nuevos, ¿no? se supone que van a ser un filtro para Que tenemos la elegir experiencia al- del IFE. sí. Que tenemos, que es un poco, que es lo que hemos visto. Siempre y ya debido a somos, como dijo acá el maestro, somos expertos en encontrar cómo sacarle la vuelta a las cosas. Sí, ahora yo ahí me atengo a lo que dice Pancho. En una buena parte somos corresponsables como sociedad. Por eso no son solo las instancias gubernamentales. Hay otra instancia. A veces son los empresarios, a veces somos los ciudadanos, a veces, o sea, es de dos. Por eso también hay quienes dicen, ¿y yo por qué voy a demandar información si fui parte de la Sí, porque al final, ahora... del acto de corrupción? Digamos, a ver, está esa parte, la colusión, ¿no? Tenemos ahí un montón de, digamos, colitas que les pisen. Y al final, yo también mi duda es, bueno, ok, ya sabes todo.
tienes todos estos datos. ¿Estamos preparados para toda la verdad? O sea, de veras tenemos todos los elementos bien puestos para saber todo. Nada más que te digan, deja el país, un estado. De un estado, que sepas todo lo que ocurre en tal estado de abusos, usos y abusos y qué sé yo. Digamos, no sé si el golpe estamos preparados, necesitaremos una terapia, algo por el estilo para superar esa experiencia. A veces una mentirijilla piadosa. Que te haga sobrevivir. Sí, No, por lo menos. No, yo sí creo que debe ser un cambio profundo Bueno, en el que tenemos que participar nosotros y exigir. Cada vez junto con este tema del IFAI, creo que también hay otras maneras de denunciar con las nuevas tecnologías, ¿no? Redes, videos, etcétera. Y suma eso a un informe del IFAI, espérame, no hay para dónde te muevas, ¿eh? Sin necesidad de FAIR han tirado... Por esto está acotado nada más Ley de Profeco, ¿no? a Por los ejemplo. entes públicos, a cualquier entidad que utilice recursos públicos. Pero, por ejemplo, si tú eres una empresa y le das un moje por abajo al que otorga los contratos públicos... En cash, pues, ¿cómo? Pues, no estás obligado a dar ese tipo de información. ¿Cuánto le dieron? Pues, sí. Pero es más No queda, no deja difícil. huella. Yo sí creo que va a ser cada vez más difícil, porque sí le han puesto más candados. O sea, es cierto que no todos somos todólogos, pero los expertos en temas de transparencia de información, que en eso estábamos súper rezagados. Creo que fue uno de los pocos aciertos de Fox, aquella de decir, ahora va adelante Es que el luego no IFAI. sabemos. Pero habló decía. de víboras prietas y tepocatas y qué... Dije y no- pocos, dije pero- pocos. pero- Y no hubo nadie en la Nos cárcel. de prometió ese- un pez gordo y un charal, y un charalito. Bueno, pero ese, por ejemplo, fue adelante y al final, de ahí pues a la fecha hemos venido un poco Claro, la increciendo. Hay sociedad más tiene candados. que ir evolucionando hacia adelante, por lo menos en las leyes, en el papel, pues, ¿no? Yo dudo mucho que en la condición humana tengamos muchísimos avances. Yo veo muchas cosas aquí todavía muy mal. Y más que estás en Salaza, ¿no? Con mucha frecuencia. Sí, yo creo que la Hay depresión mucha maldad. hay que recetarle un tratamiento antidepresivo a esa canalla. Pancho, ¿no? Y yo creo que para muchos sigue vigente aquello de que el que no tranza no avanza, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente así es. El hecho que mencionábamos, cuando supe que íbamos a hablar de esto, me fui a Transparencia Internacional, el lugar 107 de 177. O sea, claro, nos ganan Afganistán, nos ganan Claro, Somalia, países civilizados, nos países ganan, desarrollados. claro, ¿no? Pero estamos más abajo de media tabla. Es decir, estamos en un Es que- lugar de pero es un vergüenza. Es un asunto cultural que a veces ya dices, no, pues nada más al nivel de una lobotomía colectiva, quizá nos pueda ayudar. Una lobotomía. Sí, pero yo sí creo que hoy mis compañeros han sido súper pesimistas. Yo quizá vengo con mejor ánimo, ¿no? Dices, pero si Peña Nieto dijo que vamos a traer la Copa del Mundo, podemos... ¿por qué no? No dejemos deprimido al público, por favor. No, yo sí creo sin duda que hay un gran avance. Creo que en eso coincidimos los tres. Pero sin ¿Están de vela no acuerdo? vamos a hacer nada. Sí. Ruéguenle, por favor. Y hay que movernos como sociedad, coinciden en Ahí en ¿verdad? eso sí. Pues muchas gracias. En síntesis, no hay duda de que se ha dado un gran paso adelante en el tema de la transparencia. Se ha puesto, como diría el comisionado Laviaga del IFAI, una gran lupa sobre todos los recursos públicos. Ojalá esto nos ayude a salir del lugar en el que ocupamos en el ranking de corrupción. México es el país 106 de 177 en esta tan triste materia. Supongamos que la nueva ley de transparencia será utilizada como debe ser, que todo sea conforme a derecho, que será rápido, que será veloz, que será eficaz, que será dura y todo lo demás. Ahora, los mexicanos, ¿de veras estaremos preparados para toda la verdad? Por eso es importante que en esta ley que se promulgó recientemente las resoluciones sean definitivas e inatacables, así que bienvenida la ley. Hace 16 años, el sistema ferroviario en México era un desastre. Miles de millones de pesos se iban en un servicio ineficiente y la corrupción de un viejo sindicato con jubilados a precio de oro. La decisión del presidente Ernesto Zedillo de privatizarlos fue un acierto.
porque además de liberar el presupuesto de pesada carga, se modernizó. El sector de pasajeros simplemente desapareció por ser incosteable, salvo algunas rutas, pero la carga y firma del Tratado de Libre Comercio le dieron viabilidad. Cierto, no vemos nuevas rutas, pero las empresas que obtuvieron las concesiones invirtieron en tecnología, modernización de locomotoras y tendidos de vías. Antes imperaba la madera, pero se descubrió que los durmientes de cemento eran más eficientes. Hoy hay un intento de regresión luego de que los diputados aprobaron reformas absurdas con claro desconocimiento de causa que pone al sector al borde del caos. Es necesario que México honre su palabra depositada en títulos de concesión y evite el escándalo mundial.